Hola, ¿cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes para llevar un nuevo video relacionado con lo que son las competencias digitales del docente, que en este caso son 25 y para nuestro interés es necesario que las consideremos como uno de los aspectos importantes en los cuales los docentes deben estar ya a estas alturas del siglo XXI permanentemente formándose y desarrollándose. Incluso, dado el confinamiento que estamos viviendo por cuestiones del COVID-19, esto se antoja que sea una urgencia ya de tipo permanente. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con cuáles son estas 25 competencias digitales que los docentes debemos desarrollar en estos momentos y para el futuro. Como todos sabemos, en marzo de este año 2020, la llegada de un virus impactó muchísimo al ámbito económico, social de nuestro mundo, pero sobre todo las escuelas se vieron también impactadas, el aprendizaje de los estudiantes, a grado tal que estas instituciones han sido cerradas ya casi por 7 meses continuos. Y esto ha implicado que los docentes tengan que desarrollar diferentes formas para que los estudiantes sigan aprendiendo. Sin embargo, ha habido algunas situaciones que han limitado estos procesos de trabajo remotos, a distancia o virtuales, porque muchos docentes fuimos formateados en un contexto de imprenta, es decir, solo nos acostumbramos a aprender a partir de lo que se nos decía en las escuelas o a partir de libros. Y ahora es necesario resetearnos para empezar a aprender, si es que no lo hemos hecho, desde una perspectiva completamente diferente. Y esto es una exigencia porque la nueva normalidad de la que mucho se ha hablado, que en los próximos meses pudiera darse, va a implicar una forma diferente de interactuar entre estudiantes y docentes y sobre todo de interactuar con el conocimiento y la información. Por lo tanto, es necesario que como docentes estemos preparados, porque el destino nos alcanzó. Algunos docentes nos habíamos limitado, no habíamos querido entrar a todo este ámbito del desarrollo de la tecnología que ya está con nosotros desde hace aproximadamente unos 25 años en el ámbito educativo. Y no hemos querido desarrollar ampliamente las competencias digitales para promover aprendizajes fuera de la escuela. De hecho, hay quienes todavía a estas alturas siguen considerando la necesidad de volver a regresar a las mismas condiciones como estábamos en marzo del año 2020. Esto va a ser casi un imposible. Pero no es solamente ello. Lo peor que hemos hecho y que a lo mejor en algún momento pudiéramos seguir haciendo es querer virtualizar lo tradicional. Es decir, intentar trabajar con medios o dispositivos, plataformas virtuales, tal y como lo hacíamos de forma tradicional. Querer dar las clases, organizar nuestras actividades e inclusive nuestra forma de evaluación, tal como lo hacíamos antes de la pandemia. Y esto no es posible. No podemos trabajar de manera tradicional en ambientes virtuales y es necesario prepararnos porque esto ya no tiene vuelta. Esto ya no es posible hacerlo reversible y que de pronto volvamos a estar donde nos ubicamos, porque la misma sociedad ha avanzado. Y esto lo podemos ver en todos los procesos que hacemos. Imaginemos esta analogía de un barco que sería el de la educación y vemos cómo están los vientos de cambio tanto en la sociedad, en la economía y de manera especial en la tecnología, impulsando, llevando las velas hacia un futuro completamente inimaginable, pero que desde hoy podemos empezar a preverlo. Y estos vientos de cambio no se van a detener, van a seguir impulsando las diferentes velas del barco de la educación, a pesar de que haya todavía
algunos docentes que como anclas sigan no permitiendo el avance del desarrollo de la educación, porque tienen ideas, teorías y prácticas ancladas en el pasado y no permiten un buen avance. Están deteniendo ese avance porque se quedaron en propuestas educativas de los años 60, años 70, años 80 o años 90. Pero de esto ya han pasado más de 30 años y es necesario levantar anclas y seguir avanzando, porque el motor principal que tenemos en el barco educativo son los estudiantes, son los que impulsan un nuevo cambio y exigen nuevas formas de atender sus necesidades e intereses que ellos puedan definir. Sin embargo, también sabemos que hay docentes que reman hacia el cambio, que se están impulsando, que están desarrollando diferentes formas de trabajo, atendiendo estos vientos de cambio, porque hay olas de aspiraciones de un futuro mejor. Y eso me parece que es formidable porque tenemos nosotros que atender la necesidad del contexto en el cual estamos viviendo. Siguiendo con las analogías, podemos también apreciar que este 2020 nos mostró una nueva forma de ser y estar en el mundo y una nueva forma de ser y actuar en el ámbito educativo. Por decirlo así, de esta manera, rompimos el cascarón de una educación tradicional en la cual estábamos encerrados y nos hemos dado cuenta, muchos docentes, que hay formas diferentes de trabajar con los estudiantes y de promover los aprendizajes y su desarrollo integral. Por lo tanto, nos estamos moviendo en otro paradigma, porque ya es tiempo de un cambio diferente. Si nos habíamos ubicado en una pecera durante muchos años, décadas, es necesario saltar a nuevas peceras, a cosas diferentes que nos lleven a adecuarnos a los signos de los tiempos. Y esto nos habla precisamente de un cambio de paradigma pedagógico. Recordemos que un paradigma es una forma de percibir las cosas, de actuar en ellas, de vivirlas, y así nosotros vivíamos la enseñanza de una forma determinada, actuábamos para promover el aprendizaje de una forma determinada y definida, y de alguna manera esos paradigmas controlaban lo que hacíamos en las instituciones escolares y lo que hacíamos con los estudiantes. Pero esto ha cambiado. Esto ha cambiado de manera radical en unos meses y es necesario seguir cambiando. Pero aquí la clave importante es el cambio de nuestro paradigma. Es decir, como siempre lo hemos manejado, no son en sí las reformas curriculares ni las disposiciones oficiales las que van a hacer un cambio en la educación. Quienes hacen el cambio en la educación son los docentes, pero los docentes necesitan cambiar su mentalidad, necesitan cambiar su forma de pensar y ese es el verdadero cambio de paradigma y esa es la verdadera reforma. Por lo tanto, los docentes necesitamos cambiar nuestras percepciones y conceptualizaciones de lo que teníamos sobre educación y de lo que entendíamos sobre enseñanza y aprendizaje. Tener que actualizar nuestros pensamientos y nuestra comprensión a la luz de estos cambios que estamos viviendo y del contexto importante que se está generando en la actualidad. También así, estamos sobre todo desarrollando algunas conductas diferentes que nos permitirán mejor adecuarnos a lo que viene o a lo que estamos construyendo. Y esto también ha trastocado nuestros hábitos. Ya no trabajamos de la misma manera ni hacemos lo que hacíamos habitualmente en la institución escolar. Por lo tanto, tenemos que crear nuevos hábitos y ya en su conjunto una nueva forma de ser y de entender mi papel como docente, mi papel en el desarrollo de los estudiantes y sobre todo mi papel como un docente que promueve el aprendizaje con otros medios completamente diferentes a los tradicionales. Esa es la base. Por lo tanto, la exigencia es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro paradigma como docentes. En otro momento hablaremos de ello, pero también debemos considerar los fundamentos que se están exigiendo en la actualidad
tienen que ver con una nueva forma de pedagogía, con una teoría diferente de la educación que está implicada en lo que es la pedagogía 2.0, la pedagogía 3.0 o la I-pedagogía o la es-pedagogía. Es decir, la pedagogía online o la pedagogía smart o inteligente, que son las últimas propuestas que desde hace 15 años han venido emergiendo como una nueva forma paradigmática de entender el acto educativo y la formación de los sujetos. Y esto ha sido sobre todo un reclamo muy fuerte aproximadamente desde hace 15 años, cuando autores como Green y Hanlon nos decían que había una necesidad importante de actualizar las competencias docentes, porque en sus estudios que ellos realizaron hace 15 años aproximadamente señalaban aspectos como este. Por ejemplo, daban muestras de que los educadores veían el mundo desde una perspectiva diferente a las generaciones que estaban llegando a las escuelas e inclusive no entendían que había mucha información en el ámbito del internet y de la web y que esto podía ser motivo de llevar a cabo un cambio importante en las escuelas. También así estos autores nos señalan que los estudiantes en las entrevistas que realizaron argumentaban que los profesores no estaban capacitados para usar las nuevas tecnologías de manera adecuada y esto tenía un impacto profundamente negativo en su confianza. Indiscutiblemente que en nuestro país todavía hay muchos aspectos y ámbitos de la tecnología que no han sido desarrollados, pero necesitamos impulsar nosotros como docentes esos cambios, no esperar que desde el nivel oficial se resuelvan porque no va a ser así. Impulsar nosotros comunidades de aprendizaje en línea que puedan promover, que puedan proveer inclusive de ciertos recursos a los estudiantes para desarrollar estos aspectos. Y en ello entonces se cambia el paradigma y ahora hay necesidad de trabajar con nuevas competencias docentes para un mundo digital, con nuevas competencias docentes para desarrollar una educación digital o desarrollar aprendizajes por medio de instrumentos, ecosistemas y sobre todo dispositivos virtuales o digitales. Esa es la nueva exigencia. Por lo tanto, es necesario que recuperemos la esencia de lo que serían en estos momentos algunas de las más importantes competencias que el docente debe tener a partir de 2020 y mínimamente para los próximos 5 años y sobre ellas estarnos actualizando. He dividido estas competencias en 3 dimensiones muy importantes. La primera, que tiene que ver con la comunicación y colaboración y creatividad, que lo que busca es sobre todo facilitar las metacompetencias del siglo XXI. Estas nuevas competencias digitales las he organizado en 3 dimensiones más amplias. La primera tiene que ver con la comunicación, la colaboración y la creatividad, que lo que buscan estas competencias es sobre todo facilitar metacompetencias en los estudiantes y en los docentes para enfrentar el siglo XXI. También así, otra de las dimensiones es la alfabetización digital, donde lo que se busca es que el docente se siga desarrollando con base en estas competencias para lograr un compromiso profesional consigo mismo y con sus colegas o las redes de colegas que él pueda desarrollar. Y por último, una dimensión relacionada con el empoderamiento de los estudiantes para promover un desarrollo integral de los mismos y potenciarlos de una forma diferente para que enfrenten su aprendizaje, su educación, su formación y una proyección importante hacia el futuro mínimamente en los próximos 10 o 15 años. Veamos cada una de estas dimensiones con las diferentes competencias. En primer lugar, tenemos las 7 competencias que están dentro de lo que es la alfabetización digital de los docentes. La primera, es necesario que los docentes colaboren en redes de profesionales.
no solamente limitarse a grupos de WhatsApp, sino ahora es necesario utilizar las diferentes oportunidades que nos ofrecen los medios y dispositivos digitales para crear en red verdaderas comunidades de aprendizaje con mis colegas de escuela, con colegas de otras escuelas e inclusive colegas de otros contextos que me permitan seguir creciendo y desarrollándome dentro de lo que son los ámbitos de mi profesión. Una segunda competencia, desarrollar la práctica reflexiva. Esto jamás dejará de existir. Es una de las competencias inevitables dentro de lo que es el trabajo de todo profesional. Reflexionar sobre lo que hace y lo que puede hacer y sobre todo en lo que puede mejorar. Tercera competencia, usar herramientas web. Aquí está la clave. Tenemos que actualizarnos en el desarrollo y el uso de las diferentes herramientas que la web nos permite en estos momentos. Empezar a desarrollar nuestras habilidades para el uso y manejo completamente diferenciado de lo que son las TIC, las tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento del aprendizaje digital. Las tecnologías que tienen que ver con la entrega de recursos, las tecnologías que tienen que ver con el diseño de recursos, de comunicación y sobre todo de trabajo en ambientes virtuales. Esa es una de las exigencias importantes. Y no solamente se trata del manejo técnico de estas herramientas, se trata sobre todo de fundamentar pedagógicamente el manejo del aprendizaje, de la información y el conocimiento en estas herramientas. Porque un grave error que se está cometiendo es pensar que con que yo sepa manejar los diferentes elementos que puede tener alguna plataforma, como por ejemplo Google Classroom, implicaría ya que puedo proveer, ofrecer, entregar recursos, información o ya con lo concreto, desarrollar aprendizaje de los estudiantes. Y esto no es así. Esto no es así. Por lo tanto, todo proceso tecnológico implica un fundamento pedagógico y en ello tenemos que empezar a trabajar para no reducir la idea del aprendizaje digital a cuestiones de manejo técnicas, de plataformas o de algunos dispositivos. Y esto va muy de la mano con la competencia número 4, sobre la necesidad de que debamos estar fundamentados, si es que aún no lo hacemos, mínimamente en pedagogía 2.0, pero sobre todo ya empezar a trabajar en pedagogía 3.0 y si es posible en pedagogía 4.0, que tiene que ver con cuestiones de inteligencia artificial y cuestiones de formas inmersivas de aprendizaje. Este es uno de los grandes retos. ¿Cómo nos estamos preparando para trabajar en lo digital, con un fundamento teórico pedagógico que nos permite hacer de mejor manera las cosas? Porque si no, si seguimos anclados en el pasado, seguimos siendo esas anclas y no queremos ver nuevas cosas ni definir nuevos procesos en lo que es el ámbito del aprendizaje y la enseñanza. Todavía hay quienes piensan en definir situaciones didácticas para el aprendizaje digital, en definir secuencias didácticas para el aprendizaje digital. Esto ya no es así. Tenemos que embarcarnos en nuevas aventuras diferentes que nos lleven a promover, con fundamento teórico y pedagógico, nuevas formas de trabajo en lo digital. Una de las competencias también muy importantes en esta dimensión de alfabetización digital es sobre todo el manejo de seguridad online. Como ustedes saben, también ha sucedido y seguirá sucediendo seguramente muchos procesos de ciberataque para adueñarse de datos, adueñarse de información, adueñarse de otro tipo de cosas con las cuales puedan salir perjudicados nuestros estudiantes y hasta nosotros mismos. Aquí la clave es precisamente que debemos también formarnos en diferentes procesos de seguridad online que nos permitan encriptar todo lo que hacemos con nuestros estudiantes. Una número 6 se refiere sobre todo a la habilitación que debamos tener en las tecnologías o aplicaciones emergentes que surgen
constantemente. La evolución de la tecnología no para y va en tren bala. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos a la vanguardia, a la expectativa de qué es lo nuevo que va surgiendo, qué nos puede ayudar en el ámbito educativo, qué aplicación nos puede permitir mejorar la entrega de recursos o mejorar el trabajo de los estudiantes, y cada vez se están generando más. Incluso la idea es que en algún momento estemos tan habilitados en esta competencia que seamos nosotros mismos los que podamos crear nuestras propias aplicaciones que permitan de manera concreta apoyarnos con lo que hacemos de manera individual y con nuestros estudiantes. Entonces, este es otro de los retos importantes y de las competencias básicas de los docentes. Y la última en esta dimensión se refiere a la participación activa en el mundo digital. Estamos inmersos en ello. No podemos cerrar nuestra personalidad, nuestra profesión a todo lo que sucede fuera, a todo lo que se está dando en el contexto, porque si no estaríamos en una inopia digital. Es decir, nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, familiar, se ha convertido en instancias que se envuelven dentro de procesos digitalizados, como por ejemplo el Internet de las cosas, como por ejemplo el uso de smartphones. Pero nosotros todavía pensamos que la educación no debe llevarse así. Y no, tenemos ya que participar activamente en un mundo digital para conocer todos estos procesos. Por ejemplo, de lo que son las ciudades inteligentes, que seguramente en México pronto se empezarán a construir. Y todo ello implica que el docente se reconozca dentro de un mundo digital y que sepa que su vida está en este proceso. Estas son las primeras 7 competencias relacionadas con la dimensión de alfabetización digital. Veamos ahora lo que se refiere a la dimensión de comunicación, colaboración y creatividad, donde las siguientes competencias son importantes sobre todo para poder desarrollar ya lo que sería el aprendizaje remoto digital con los estudiantes, utilizando diferentes dispositivos, plataformas o medios digitales que permitan un buen logro de los objetivos educativos y la formación de los estudiantes. Tenemos aquí algunas de ellas muy relacionadas, son 9 competencias importantes. La primera, la creación de contenido. El docente debe crear contenido en la medida de sus posibilidades y recursos, y sobre todo que sea contenido visual, digital o auditivo. Auditivo como por ejemplo podcasts, visual como por ejemplo algunos videos importantes de su asignatura o materia, y digital que no todo se reduzca a cuestiones de recursos mediante textos. Entonces el docente debe también adquirir la habilidad para crear este tipo de contenidos. En el ámbito de la colaboración y comunicación, debe también tener el manejo de lo que son los wikis y los blogs como parte sustancial para estar reafirmando la información y el conocimiento con sus estudiantes y socializando a manera directa de trabajo con ellos. También implica una tercera competencia que está relacionada con el manejo de medios sociales. Y esto es una parte importante, ya no podemos darle vuelta a estos procesos. Tenemos, cuidando sobre todo una de las competencias que hablábamos anteriormente de seguridad digital, tenemos ya que implicarnos en procesos, por ejemplo, de lo que los chicos están desarrollando. Utilizar Facebook, utilizar Twitter, utilizar otros medios de las redes sociales, no solamente WhatsApp, con el cual nosotros pudiéramos tener una socialización de los diferentes recursos, conocimientos e información, pero sobre todo estar conectados con nuestros estudiantes o con otras redes de profesionales. Y hay que saber manejar estos medios sociales y darles no solamente el sentido social, sino también darles un sentido educativo y pedagógico. Otra de las grandes, inclusive centrales, podemos decir centrales,
competencias que debe tener el docente es el manejo de aulas virtuales, pero ya lo habíamos dicho, no es solamente la cuestión técnica, sino manejar estas aulas virtuales con un sentido pedagógico. Si se va a utilizar Google Classroom, si se va a utilizar Microsoft Teams o alguna otra en modo Schoology, ¿no? Tenemos y debemos considerar las bases pedagógicas para un buen manejo de estas y no pensar que es manejándolas como lo hacíamos en la tradición, subir solamente instrucciones de trabajo. Y esto va muy de la mano, sobre todo con las TICAD relacionadas con las de encuentro virtuales, entre las cuales sobresale la muy famosa en estos tiempos Zoom, Skype, por ejemplo, Google Meet, o también el encuentro virtual que podemos desarrollar desde la perspectiva de Microsoft Teams. Y aquí la clave es también saber utilizarlas y manejarlas de mejor manera. No es posible tener a los estudiantes en conferencias virtuales en el horario que manejábamos de manera tradicional, por ejemplo, de 8 a 2 de la tarde. Los estudiantes no pueden manejarse de esa manera. Las conferencias virtuales no pueden manejarse de esta manera. Ya en otro momento daremos cuenta de lo que es el fundamento didáctico, el fundamento pedagógico y el uso que debemos hacer en las limitaciones que tenemos con estas conferencias virtuales. Solo les adelanto algo. La mediación que podamos hacer a través de conferencias virtuales no debe exceder más allá de 50 minutos. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cómo en 50 minutos yo puedo trabajar lo que quiera con mis estudiantes en razón a la promoción de sus aprendizajes. Ahí hay una clave también importante. La sexta competencia en esta dimensión es el manejo de software didáctico. Hay muchísimo software, decenas de aplicaciones, si no es que centenas o miles de aplicaciones que nos pueden ayudar diferentes aspectos de las competencias o habilidades de los estudiantes. Aquí la clave es que tenemos que actualizarnos en el manejo, el uso y la distribución de este software o aplicaciones. Ahí está el reto. La séptima tiene que ver con el diseño instruccional digital eficaz. Es decir, el maestro también tiene que planear sus procesos de trabajo digital. Esto es una de las bases importantes en nuestro desarrollo profesional. No porque la plataforma tenga lo que deba supuestamente llenarse, significa que no voy a planear. Como docentes debemos seguir atendiendo cuáles son las directrices de un proceso de diseño instruccional eficaz desde el ámbito digital que nos permita trabajar con los estudiantes. No se trata de darles simples instrucciones a los estudiantes o actividades que tienen que hacer. Se trata de que asumamos una perspectiva de diseño instruccional y para ello también debemos fundamentarnos que nos permita trabajar en el ámbito digital. No es lo mismo seguir trabajando con las propuestas de diseño instruccional de Benjamin Bloom, de Hilda Taba o de Robert Gagné, que son propuestas que surgieron en un mundo que no era digital hace casi ya 60 años. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son las nuevas formas de planeación o de diseño instruccional para crear ambientes digitales o virtuales de aprendizaje. Y esto también implica el manejo de dispositivos móviles, ya sea tableta, ya sea alguna laptop o ya sea el smartphone. Por lo general, la mayoría, un 90% de los docentes cuenta con un smartphone. Es ya una necesidad importante porque mediante estos dispositivos móviles podemos tener una comunicación más rápida y sobre todo inmediata con nuestros estudiantes. Entonces, el aprender a manejar estos dispositivos, sobre todo el smartphone, que no lo veamos como un simple teléfono en el cual podemos hacer llamadas y mandar textos, sino que lo veamos como verdaderamente un dispositivo que nos permite o media el aprendizaje. Y una última competencia está en el hecho que debemos tener la habilidad para crear o buscar recursos digitales que nos permitan
una mejor información para el logro del conocimiento y el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Entonces, esta habilidad nos permitirá sobre todo rastrear, investigar, indagar dentro de lo que es la web, diferentes recursos que sean apropiados para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pues estas son las 9 competencias que están dentro de esta dimensión denominada comunicación, colaboración y creatividad. Veamos las últimas 9. Y estas pues tienen que ver con lo que se refiere a la dimensión de empoderamiento de los estudiantes. Y aquí les tenemos. Sobre todo, lo importante es que nosotros sigamos el desarrollo y permitamos impulsarlos y proyectarlos de una manera completamente inédita para que puedan enfrentar el futuro que viene. Y dentro de estas competencias nosotros debemos promocionar el aprendizaje colaborativo. Recuerden que la colaboración junto con la comunicación, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo son las 4 grandes competencias importantes de los estudiantes del siglo XXI. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe propiciar, promocionar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Lo que trabajemos en las plataformas debe promover aprendizaje colaborativo virtual, digital o a la distancia. Esa es una de las bases y para ello tenemos que buscar la base de lo que es la colaboración y ahora cómo se colabora en medios digitales. Ese es el reto principal. La siguiente tiene que ver con el fomento del uso de recursos inmersivos de aprendizaje. Ya les decía que el Internet de las cosas lo tenemos ya en la palma de nuestra mano. Algunas propuestas importantes de pedagogía o de recursos inmersivos los podemos tener en la palma de la mano. Debemos ir buscando ya nuevas propuestas, por ejemplo, de trabajar ciertos recursos en tercera dimensión e inclusive algunos recursos en formato hologramático. Y ahí está la clave de lo que debemos actualizar en estos procesos de recursos inmersivos del aprendizaje. No olvidar que toda esta propuesta tiene que ver con el manejo de una retroalimentación recursiva. Ya no es solamente pensar que la evaluación se reduce a la entrega de evidencias. Ya no es solamente pensar que la evaluación se reduce a cuando yo le pongo nota en las diferentes plataformas a los estudiantes, o es decir, su calificación. No, la clave es que nosotros desarrollemos habilidad para retroalimentar recursivamente todos los procesos, productos que hagan nuestros estudiantes. Y esto tiene que ver sobre todo con el manejo que hagamos en esta 4ª competencia de metodologías activo-creativas. Las formas de desarrollo en lo que serían las diferentes plataformas tiene que ver con el uso de metodologías activo-creativas. Y ahí pudiéramos preguntarnos, ¿cómo usar método de proyectos en una plataforma? ¿Cómo utilizar aprendizaje basado en retos dentro de las plataformas? Porque estas metodologías permiten no solamente activar la participación y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, sino sobre todo la comunicación y la solución de diferentes procesos que permitan creativamente impulsar cambios en la vida de los estudiantes, en su familia, en su localidad y en el mundo global. Y este es uno de los verdaderos retos que vienen en los próximos años. Con estas metodologías, pues también se da una que es muy importante, el uso de recursos de gamificación. ¿Cómo pudiéramos emplear, porque las plataformas lo permiten, algunos recursos de gamificación que nos lleven sobre todo a tener la atención, el compromiso de los estudiantes para desarrollar sus tareas? Esta es otra de las bases para promover el aprendizaje del siglo XXI, la gamificación, y sobre ello debemos seguir creciendo. Y el punto central siempre va a estar en el desarrollo de tareas. No olvidemos que todas las plataformas tienen como esencia el diseño de tareas colaborativas y creativas por parte de los docentes.
El grave problema es cuando estas tareas las queremos emular a lo que hacíamos en las instrucciones que les dábamos a los chicos. La redacción, la creación de una tarea no significa darle instrucciones a los chicos que deba cumplir. Por lo tanto, hay que conocer qué son las tareas, cómo se redactan tareas y cómo se deben entregar a los chicos en las diferentes plataformas. Todas las plataformas que conocemos en nuestro contexto tienen como eje central de trabajo el diseño de tareas. Y esta es una de las grandes habilidades que el docente debe estar ya desarrollando en este momento. La siguiente competencia tiene que ver con el papel que jugamos como docentes. Y nuevamente, recuperar la esencia de lo que es ser guía y compañero de aprendizaje. Pero no eso que de pronto hemos venido repitiendo desde el constructivismo que nos manejó Jean Piaget. No, ya es otra forma de entender la esencia de ser guía y compañero de aprendizaje del estudiante. Aquí debemos nosotros entonces implicarnos diferentes prácticas educativas. ¿Cómo vamos a trabajar para acompañar al chico en su proceso de aprendizaje? Y pueden ser algunas prácticas como tutoría digital o remota, asistencia digital, asesoría digital, mentoría digital, patrocinio digital, coaching digital, etcétera. Y sobre ello tenemos que estar preparándonos porque ahora los maestros ya no enseñan. En este mundo digital los maestros ya no enseñan, acompañan mediante diferentes prácticas educativas a los estudiantes. Esa sería básicamente la séptima competencia de esta dimensión. En cuanto a la octava, pues tiene que ver con el desarrollo de aprendizaje personalizado. Las mismas plataformas, los mismos medios virtuales nos permiten ya poder desarrollar un aprendizaje personalizado con nuestros estudiantes. Poder ofrecerles una atención personalizada a cada uno de ellos. Seguramente todavía se antoja pensar cómo es posible si tengo a lo mejor 200 estudiantes en línea, cómo puedo darles atención personalizada. Bueno, eso de pronto nos puede saltar la duda porque estamos pensándolo que la atención va a ser como lo hacíamos en lo presencial, pero aquí no. Aquí la atención personalizada tiene que ver con una base de manejo de las analíticas que nos permiten las mismas plataformas para saber de esos 200 a quién le voy a ofrecer atención y a quién no. En qué le voy a ofrecer atención a los estudiantes y sobre todo, cómo le puedo ofrecer esa atención. Esa es la base del desarrollo de aprendizaje personalizado que en algún otro de mis videos ya lo he desarrollado. Por último, tenemos la competencia que implica el impulso del aprendizaje autorregulado. Como ya les he dicho, no es el docente el que va a dar la clase. Aquí lo importante es que nosotros, mediante las diferentes acciones, actividades que hagamos, impulsemos una nueva forma de entender el aprendizaje. Y esto tiene que ver con la autonomía que el estudiante va a poder poco a poco formarse para desarrollar un aprendizaje autorregulado, que él mismo sepa qué necesita, cómo lo va a hacer, porque ahora ya no nos tiene frente a él. Y tampoco se trata que de cada duda que le surja tenga que estar mandándonos un mensaje o tenga que estar comunicándose con nosotros. Aquí la clave es eso. El estudiante debe ser autogestivo de su propio aprendizaje. Y generar esta autonomía implica que nosotros también trabajemos con diferentes estrategias de desarrollo para impulsar este aprendizaje autorregulado. Y con esto cerraríamos las nueve competencias digitales que el docente necesita en la actualidad, en lo que cabe a la dimensión de empoderamiento de los estudiantes, que unidas con las otras que vimos, dan un total de 25 competencias necesarias en este momento, porque a final de cuentas lo que se busca es sobre todo el hecho de que el docente se vaya desarrollando de una manera diferente y sea un docente digital, conectado con el mundo, conectado por diferentes medios digitales y sobre todo conectado para desarrollar de mejor manera sus aprendizajes.
Estas serían las 25 competencias importantes en estos tiempos de contingencia y de desarrollo y de cambio paradigmático en educación. Agradezco mucho tu atención y espero que podamos vernos pronto con otro de los videos y entregas que haremos semanalmente. Muchísimas gracias. Si te gustó este video, recomiéndanos por favor, también recomienda el canal y sobre todo no olvides suscribirte. Muchas gracias y deseo que te encuentres muy bien.